para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón y no me faltará nada. Muy buenas noches, queridos amigos. Otro jueves más en nuestro programa Parroquias Comunicando por Radio Estela Maris. Bueno, esta noche estamos con Cristian. Hola, Cristian. Hola. Y Marigen, que nos acompaña. Hola, buenas noches a todos. Hola. Vamos hoy día a estar hablando un poco, vamos a tratar de globalizar un poco lo que son los escritos, los documentos del Papa Francisco. Que el Papa Francisco sabemos que está desde el 2013, como asumió como Papa, en marzo, y ya en noviembre ya escribió su primer documento, y de ahí no ha parado de escribir, y sobre todo este último tiempo de pandemia ha escrito muchas cosas. Así que ese va a ser nuestro tema del día de hoy, pero antes le quiero recordar que se pueden contactar con nosotros a nuestro correo electrónico, que es parroquiascomunicando@gmail.com. También tenemos nuestro WhatsApp más 569 7985. Perdón, me equivoqué, es el más 56 79 58 05 58. Más 56 979 58 05 58. Eso es nuestro WhatsApp para que nos puedan contactar, escribirnos, mandarnos algún mensaje de voz, y también nuestro YouTube, Parroquias Comunicando. Ahí se pueden suscribir, dejarnos algún comentario también y ver todos los programas que ya hemos grabado durante el año pasado, este año. Cualquier programa que se haya perdido o quiera repetir, puede verlo en nuestro canal de YouTube. Bueno, como yo les decía, el Papa asumió el 13 de marzo del 2013. Ya son 8 años ya que él está como Papa. Y el primer y esperado documento del pontificado fue la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y que la escribió el 26 de noviembre del 2013. O sea, la entrega el 26 de noviembre del 2013, ¿ya? Por supuesto, la escribió mucho antes. Claro, pero por lo mismo se dice que no es completa autoría del Papa Francisco, ¿ya? Es mixta. Exacto, partió escribiendo Benedicto XVI y Francisco la termina, ¿ya? Exacto. Y la firma, obviamente, porque es el Papa en el momento, no la podía firmar Benedicto XVI. Benedicto, ¿ya? sí. Entonces, claro, esta mixtura que uno también ve en el documento, ya el cambio un poco de la escritura, ¿cierto? De la revisión de mano de Francisco, claro, el cambio de mano ahí. Se nota en este documento que también es un documento de la transición papal que hace muchos años no pasaba en la iglesia. O sea, recordemos que antes de Benedicto XVI habían por lo menos 500 años que un papa no renunciaba, ¿cierto?, a su puesto de papa, ¿ya? Entonces, siempre era esperar, ¿cierto?, la muerte, el deceso de uno de los papas para que saliera uno nuevo. Pero en este caso, y en este cierto tiempo actual de la iglesia, es el primero que renuncia dentro de este último tiempo. Entonces, 11 de febrero. Exacto, 11 de febrero del 2003, él renuncia, y el 13 de marzo, ¿cierto?, asume Francisco, pero obviamente con un documento que Ratzinger ya tenía ahí. Entonces, por eso también dicen, oye, pero ¿cómo sale tan rápido? Bueno, sale rápido porque el documento ya estaba ahí como... Claro, ya estaba como siendo escrito. O sea, no, lamentablemente, con todo lo que nos gusta lo que escribe el Papa Francisco, hay que reconocer que ese primer documento no es completamente de él. ¿Ya? Ahora, mira, interesante. Rápido el Papa Francisco. Sí. No terminamos ni de leer ni de profundizar un documento. Bueno, ahora Cristian va a hablar de los diferentes tipos de documentos que pueden escribir los papas. Y rápidamente hay uno nuevo. Entonces, a uno se le olvida la gran cantidad de documentos que tiene, dividido en diferentes categorías, que ahora, bueno, Cristian nos va a explicar. Pero de hecho, para preparar este programa, que Mónica gentilmente nos mandó el listado también con todos los nombres de los
textos, los años y un pequeño resumen, es harto. Y la verdad es que uno dice, o sea, el Papa, bueno, ahora estamos en pandemia y ha estado un poco más tranquilo, porque él ya ha tenido sus visitas, sus visitas pontificales, pero yo no sé en qué momento tiene tiempo para sentarse a escribir, a reflexionar, a analizar, a poner en puesta en común para conversar con un otro también y retroalimentar lo que está haciendo, porque hay algunos que han sido como conclusiones de sínodos, Claro. pero hay otros que han sido reflexiones personales, obviamente también conversadas o reflexionadas también en otras instancias, pero ha escrito mucho para... Y el año pasado rompió un récord. Recordemos que tiró el año de, la carta del año de, la carta del año de, la carta de esto, la carta. Fue así como, de verdad, no terminábamos con un año y partíamos otro, y ese todavía no partía. Aprovechó la pandemia. ¿Cachai? Entonces, claro, o sea, recordemos que entre medio, ¿cierto? Tuvimos el llamado al año San José, y entre medio de todo de que nos estábamos preparando para el llamado San José, aparece los 5 años de Amoris Leticia. Entonces, que volver a la familia. El año de la familia que también estamos viviendo. Entonces, fue como, ya basta. Y más encima saca, ¿cierto? Entre todo eso, un montón de documentos más. Entonces, ya, sí, tiene rapidez de escritura. Porque nosotros no tenemos aquí anotados los mensajes, porque Exacto. Por cada día que hay bueno, no vamos a tampoco hablar acerca de todas sus homilías que realiza, ni cuando está en el frente del Ángelus también, que hay un momento también de reflexión y de envío. Pero por cada día por ejemplo, el día de las comunicaciones hay un mensaje, el día de los enfermos hay un mensaje. La verdad es que la página, si ustedes quieren ver, la página del Vaticano, vatican.va, está en español y en varios otros idiomas. Ahí pueden descargar y pueden revisar todos los diferentes documentos, tal como los que nosotros ahora vamos a mencionar, como muchos más que tanto ha escrito el Papa Francisco como sus antecesores, porque obviamente los anteriores también escribían. Pero tal como decía Cristian, estuvimos durante un largo periodo con un mismo Papa, pero también escribía bastante. Así que, pero ahora, claro, toda la información está puesta en esa página, así que el que quiera leerlo y ahorrar también y cuidar la naturaleza, no necesariamente imprimirlo, sino que puede ir buscando también esa información que está en esa página, o uno por algún navegador pone el nombre o documentos papales, documentos del Papa Francisco, y le van a aparecer, porque la verdad que son de una gran riqueza y nosotros vamos a analizar, vamos a ir nombrando casi y viendo algunos detalles para que también vayamos recordando, porque en algún momento también nosotros lo estuvimos analizando. Exacto. Así es. Bueno, y ya se nos pasó el primer momento de nuestro programa. El tiempo se pasa demasiado rápido, va a seguir pasándose rápido, así que vamos rápidamente a una pequeña pausa y estamos de vuelta. Hace tiempo me contaron las estrellas que un jardín cerca de esa primavera y el recuerdo no dejaban de contarme el silencio que viviste en ese valle y el dolor que sufriste aquella tarde. Hoy retumban en las rocas de mi viaje y yo guardo tu palabra en mi equipaje para contarle al mundo todo en detalle de lo que hiciste por mí y lo que hizo por ti. Descanso lentamente mi alma llorar, recordando los minutos de tu obra, el dolor que tenías frente a frente se convierte en colores de repente.
hecho atrás, milagros de amar. Descanso lentamente y mi alma llora, recordando los minutos de tu hora y el dolor que tenías frente a frente se convierte en colores de repente. Moriste, te llevaste mi atención y ahora vives dentro de mi corazón. Tu lucha trascendió a la eternidad y regalándome de tu inmensidad. Ya no hay barrera y el mal, todo quedó hecho atrás. Milagro de amar. Bueno, y ya estamos de vuelta con este tema muy interesante y ahora Cristian nos va a explicar un poquito esto, qué son las cartas, qué son las exhortaciones, las cartas encíclicas, las exhortaciones apostólicas y demás. Cuéntanos, Cristian. Sí, Mónica, gracias. Oye, perdón, justo me traspiqué, como que es que hay mucho que decir. Pero mira, bueno, hay 4 tipos de documentos al menos, ¿ya? La primera o sea, como 4 tipos de documentos, así como más los anuncios, las homilías, ¿ya? Mensajes, etcétera. Pero el primero de ellos es como la carta encíclica, ¿ya? La carta encíclica, ¿cierto? Es una carta solemne sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica, dirigida por el Papa a los obispos y fieles católicos del mundo. Entonces, es una carta sobre puntos específicos de la doctrina, ¿ya? Y aquí quiero hacer notar inmediatamente un error, asumimos cierto nuestro error ahí porque entre tanto nombre uno se confunde, ¿ya? Nosotros dijimos en el bloque anterior que el documento que habían escrito en conjunto el Papa Benedicto con Francisco, el Papa Francisco, ¿cierto? Había sido la exhortación Evangelii Gaudium, ¿ya? Y Evangelii Gaudium no es así, porque Evangelii Gaudium es propia autoridad de Francisco. El documento que escriben en común es la carta apostólica Lumen Fidei, ¿ya? Que sale si no me equivoco, sale el 29 de junio del 2013, o sea, a pocos meses de que Francisco había asumido, ¿cierto? Y esta es la carta, ¿cierto?, en la cual ellos comparten. ¿Ya? Lamentamos el error, pero entre tanta carta, exhortación, obviamente todo el mundo se confunde, ¿ya? Pero ahí aclaro entonces que la carta trata un punto específico, ¿ya?, de la fe, ¿cierto?, de algún dogma en específico, ¿cierto?, de algún tema en específico. Y obviamente, ¿cierto?, en esta que es la Lumen Fidei, que es la primera que Francisco firma, la cual le hace aportaciones a la escritura ya de Benedicto XVI, ¿cierto?, está basada sobre el tema de la luz de la fe, ¿ya? Que está dividida en 4 capítulos, ¿ya? Y donde de alguna otra forma, ¿cierto?, nos van dando indicaciones sobre cómo ir trabajando la fe también en ese tiempo, que responden también en ese tiempo y que obviamente iluminan a el resto, ¿cierto?, del camino de la Iglesia. Y luego, ¿cierto?, el otro tipo de documento es la exhortación apostólica, ¿ya? La exhortación apostólica es un tipo de documento oficial del Papa, ¿ya?, a través del cual se dan indicaciones pastorales sobre un tema en concreto. Entonces, en la carta nosotros tenemos doctrina, se determinan ciertos puntos doctrinales, ¿cierto? Se esclarecen ciertos puntos doctrinales, ¿cierto? Se amplían ciertos puntos doctrinales, ¿cierto? En algunas ocasiones. Y la exhortación apostólica son indicaciones pastorales. O sea, es como arreglamos primero como la teoría y después, bueno, cómo lo pasamos a la práctica. Ahí está la diferencia. La carta, entonces, bueno, el dogma, la teoría, ¿cierto? El grueso, la explicación. La exhortación, la medida pastoral. ¿Ya? Cómo nosotros lo llevamos a la práctica en nuestra vida cotidiana. Y ese, ¿cierto?, es el primer documento que saca Francisco, propiamente tal, que es Evangelii Gaudium, ¿ya? Entonces, esta exhortación apostólica, ¿cierto?,
Eventualmente, ya y habitualmente, ¿cierto, Francisco? Los papas en sí ocupan este documento, ¿cierto?, para dar conclusiones de los sínodos, ¿ya? Los sínodos, recordemos, son grandes reuniones, ¿cierto?, donde se tratan temas importantes de la iglesia pastoral, ¿ya? Como el sínodo de la familia, ¿cierto? Y así muchos más, el sínodo de los jóvenes, que también fue hace poco, el sínodo ahora la asamblea que va a haber ahora de América Latina, que también esperamos un documento conclusivo, que no sería quizás una... Amazonía también hay un sínodo. ¿Ya? ¿Perdón? De Amazonía. El sínodo de Amazonía, También. ¿sí? Entonces, a propósito de eso salen las exhortaciones apostólicas y obviamente a través de algunas necesidades pastorales que va presentando la iglesia. ¿Ya? Entonces tenemos las cartas encíclicas, las exhortaciones apostólicas y luego están las cartas apostólicas. ¿Ya? Las cartas apostólicas son un documento de jerarquía de menor grado, ¿cierto?, de autoridad que una encíclica, ya que es utilizado para asuntos menores. Su contenido puede describirse sobre temas doctrinales y también puede contener anuncios sobre los actos protocolares del Papa, como por ejemplo declarar como venerable una persona o proclamar un templo como basílica. Este documento es redactado por el Sumo Pontífice de la Santa Iglesia Católica y va destinado a una persona en específico. ¿Ya? Entonces están estas cartas apostólicas, ¿cierto?, que tienen pequeños detalles, ¿ya? Son para tratar asuntos menores. Y luego tenemos, ¿cierto?, otro documento que son Perdón, Marigen. Sí, por ejemplo, la última, para que la gente vaya haciéndose la idea de en qué consiste esa carta apostólica, fue con motivo del inicio del año de San José. Exacto. El Papa sacó una carta apostólica llamada Patris Corde, que es más delgadita y tiene su centración en la figura de San José. Entonces, ahí para que vayamos viendo también las diferencias, las distinciones que también se pueden ir viendo en cada uno de sus textos. Entonces, recapitulemos, ¿ya? Para que nos vaya quedando claro. Cartas encíclicas, entonces, por ejemplo, Lumen Fidei, ¿cierto? Laudato Si, Fratelli Tutti, ¿ya? Exhortaciones apostólicas como Evangelii Gaudium, ¿cierto? Amoris Laetitia, que es después del sínodo de la familia, ¿ya? Gaudate et Exsultate, ¿ya? Y luego tenemos, ¿cierto?, las cartas apostólicas como Patris Cordis, ¿cierto?, que nos invita al año de San José y que fue, ¿cierto?, declarada el 8 de diciembre del año 2020, ¿ya? Y luego de eso tenemos el otro documento que son las bulas papales, ¿ya? Las bulas papales son un documento pontificio relativo a materia de fe o de intereses en general, ¿ya? Concesión de gracias, privilegios, asuntos judiciales, que es expedido por la Cancillería Apostólica y autorizado por el sello de su nombre u otro parecido estampado con tinta roja. La bula es un documento pontificio expedido por el Papa, por la Cancillería, ¿cierto?, donde se tratan materias relacionadas con la fe, y la palabra como tal proviene del latín bula, que significa burbuja, ¿ya? Un ejemplo, Marigen, si lo tienes por ahí. ¿No? ¿No tenemos? Sí. Cuando se convocó el jubileo del año extraordinario de la misericordia, el año 2015, el Papa también sacó Misericordia Vultus, bula de convocación del jubileo extraordinario del año de la misericordia. Esa el 11 de abril también que tuvimos cuando se abrieron las puertas de la misericordia. Bueno, todo eso que uno a lo mejor lo ve en las cosas concretas, estuvo también motivado por un documento escrito por el Papa Francisco, en este caso Misericordia Vultus. Ahora, este documento es del año 2015, pero señora, caballero, joven, léanlo, porque habla sobre la misericordia. Y eso es importante, que no solamente lo hayamos leído en ese minuto, porque la mente es frágil, o no se olvidan las cosas, se queda como con los signos, que para nosotros fue pasar por las puertas de los templos santos, poder tener la opción también de la, se me olvidó, ¿cómo se dice? La solución, la indulgencia plenaria, poder hablar de la misericordia, tener obras de misericordia, tanto espirituales como de acción. Entonces uno se va quedando con eso, pero también fue antecedida por este documento en el cual se daba inicio al año de la misericordia en abril del año 2015. Entonces, todos los documentos, tal como usted, persona que nos está escuchando en su casa, nos está viendo por canal de YouTube, muchas veces uno relee libros antiguos. Bueno, los documentos papales también uno los puede ir releyendo, porque también me van diciendo algo distinto dependiendo de la edad en la cual uno está presente. Exacto. Sí, pues los invitamos a releer esos documentos, porque además que el Papa escribe muy simple, ¿ya? Entonces fácil de entender, fácil de leer, digamos, cada uno de sus documentos.
Bueno, pero ya me avisan que hay que ir a una breve pausa y estamos con ustedes. Grande eres, Señor, y digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría. Los que te alaban te buscan, los que te buscan te encuentran, los que te encuentran te aman y te alabarán. Nos has hecho para ti y está inquieto el corazón hasta encontrarte y descansar en ti. Grande eres, Señor, y digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría. Los que te alaban te buscan, los que te buscan te encuentran, los que te encuentran te aman y te alabarán. Nos has hecho para ti y está inquieto el corazón hasta encontrarte y descansar en ti. Nos has hecho para ti y está inquieto el corazón hasta el día en que podamos verte y descansar al encontrarte a ti. Nos has hecho para ti y está inquieto el corazón hasta el día en que podamos verte y descansar al encontrarte a ti. Bravo. Un aplauso hasta el cielo para San Agustín por su conversión y toda su enseñanza. Y estamos de vuelta después de esta pequeña pausa y les quiero recordar nuestras redes sociales, que son principalmente nuestro canal de YouTube, donde se transmiten todos los programas que digamos, pueden ver todos los programas que ya hemos hecho y este programa y los demás, ¿cierto? Para eso suscríbanse en nuestro canal de YouTube, Parroquias Comunicando, y también nos pueden escribir o mandar mensajes de voz al WhatsApp más 569 79580558. Y por supuesto en nuestra fanpage Parroquias Comunicando. Bueno, este programa es transmitido por Radio Estela Maris, ¿cierto? Y luego, después de la transmisión del día jueves, nosotros subimos a nuestro canal de YouTube el programa en completo. Bueno, y como estábamos hablando de tantos documentos escritos por el Papa Francisco, yo les decía que eran simples, pero la verdad que son, quise decir que son muy profundos, ¿cierto? Pero en palabras muy simples, ¿ya? Para no confundirnos.
las palabras son muy simples, pero los mensajes son sumamente profundos, así que leámoslos, los invito a leerlo porque no se van a aburrir, porque lo van a entender y el mensaje es muy, muy bonito a cada uno y que es real, digamos, Sí. es de la vida cotidiana. Mónica, y para la muestra un botón. El Papa Francisco el año 2003 en la Jornada Mundial de la Juventud, porque también tuvo que ir al tiro hacia la Jornada Mundial, dice en un momento que él lo que busca es que los jóvenes seamos callejeros, con la entonación argentina, callejeros de la fe. Y uno dice, qué genial, es súper cercano, grande papa, pero lo que implica ser callejero de la fe, o sea, llevar la fe a la calle, en la calle, cuando uno camina en la calle, es como en la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, claro, ocupamos un término cercano, que es el ser callejero de la fe, pero con lo profundo que eso significa, porque ¿qué implica llevar la fe de uno, ¿cierto? La iglesia de uno, la creencia de uno, a la calle, al día a día, a cuando uno va caminando. Entonces, está todo ese tema, claro, como decías tú, palabras muy simples, pero mensajes muy profundos. ¿Ya? Así es. Bueno, y vamos a empezar a explicar un poquito de qué contiene cada una de estas cartas o documentos del Papa. En este caso, la carta encíclica Lumen Fidei, que fue escrita el 29 de junio del 2013. Esta, traducida, digamos, es La luz de la fe. Es la primera encíclica firmada por el Papa Francisco, dividida en 4 capítulos, una introducción y una conclusión. La carta, explica el Papa, se suma a las encíclicas del Papa Benedicto XVI sobre la caridad y la esperanza y asume el valioso trabajo realizado por el Papa emérito, que ya había prácticamente completado la encíclica sobre la fe. A esta primera redacción, el Santo Padre Francisco agrega ahora algunas aportaciones. Eso es lo que nos explicaba Cristian al principio, ¿cierto? Que era esta carta encíclica, fue creada, comenzó a escribir ya el Papa Benedicto XVI y concluyó el Papa Francisco. Y tenemos... Sí, adelante. La próxima carta. La próxima encíclica es Laudato Si, que yo siento que es una que ha sido bastante masticada y digerida no solamente por los católicos, sino que en general por el mundo entero, porque el Papa, bueno, cuando recibe muchas veces visitas protocolares, o recibía, porque en este minuto no se puede, de presidentes, también le regalaba algunos documentos. Y este es uno de los que precisamente él regaló por el hecho de que trata de nuestra casa común. Y ahí, palabras mías, independiente del credo, todos tenemos que tratar de cuidar la casa común. Entonces, él iba entregando. Dice, Laudato Si es una encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación y nuestra casa común. Hace un llamado hacia una conversión ecológica a través de cambios en nuestro estilo de vida y nuestra sociedad, además de ejercer una fuerte acción política. Porque ahí también él estaba presente como un tema político de la importancia de cuidar esta casa común. Porque ahora, claro, estamos viendo también muchos de los efectos de estar... y decir prisioneros, pero estar cuidándonos en nuestras casas, que sobre todo el primer tiempo la naturaleza empezó como a tener un nuevo brío. Se veían animalitos por las calles, bajo la polución. Ahora no es tanto, porque la verdad que igual hay hartas personas que están en las calles, pero sí fue una encíclica, o es una encíclica, que ha dado harto que hablar, porque es una temática que nos afecta a todos. Seamos católicos, seamos de otra religión, nos afecta a todos. Y fue lanzada el 18 de junio del año 2015, así que ya está, bueno, mañana estaría, o sea, la semana pasada cumplió 6 años. Entonces, es importante también estos hitos que van recordando ciertas escrituras que ha hecho el Papa, porque ya hace harto tiempo que venimos hablando, bueno, en general se han escrito diferentes documentos sobre el tema también de la ecología y el cuidado de nuestra casa común, y lo importante que es que cada uno vaya haciendo su esfuerzo para cuidar esta casa. Uh-huh. Oye, no, y recordar ahí a la gente que lo que decíamos al principio, no terminamos de masticar un documento porque todavía estamos con Laudato Si y ya viene otro. Entonces,
hay mucho que hablar. ¿Por qué? Porque el 3 de octubre del año pasado, imagínense, plena pandemia, Papa Francisco lanza, ¿cierto? Fratelli Tutti, ¿ya? Y Fratelli Tutti, ¿cierto? Es una llamada al reconocimiento mutuo como hijos e hijas de Dios y por consiguiente un emplazamiento urgente a la fraternidad y a la amistad social como medios de reconstrucción de un mundo herido, ¿ya? O sea, en base a lo que ha ocurrido con la pandemia hasta ese momento, el Papa Francisco dice, bueno, aquí hay que volver a mirarnos, hay que volver a repensarnos, ¿cierto? Hay que lograr esta unidad humana, ¿cierto? De volver a vernos como hermanos, de volver a preocuparnos por otros, por otras, y de entendernos como una gran familia que avanza toda unida en el mismo planeta, en el mismo mundo, ¿cierto? Y compartiendo, ¿cierto? Todos el mismo espacio, ¿ya? Por tanto, esta carta, ¿cierto? Que está recién ahí, está recién empezándose a ser un poquito masticada, o sea, a las primeras lecturas, una segunda lectura, vamos viendo, ¿cierto? El tema de cómo lo llevamos a la vida cotidiana, ¿ya? Pero está muy nueva, está muy fresquita. Así que si alguien ahí también quiere aventurarse, leer, ahí es como el último documento que sacó el Papa, bueno, así como importante carta encíclica, Fratelli Tutti, ¿ya? Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Bueno, y también decíamos que teníamos las exhortaciones apostólicas, pero lo vamos a ver a la vuelta de esta pequeña pausa musical. 1, 2, 1, 2, 3. Creador de vida y de luz, enciendes las estrellas y el sol, la inmensidad de la creación. Tu palabra la sostiene, Dios. Rompes el silencio con tu voz y llamas a vivir lo que no es. Haces descender tu espíritu y la tierra vuelve a florecer. Todo haces nuevo otra vez. Todo es hecho nuevo otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. De tinieblas luz resplandeció, tu imagen brilla en mi ser. Del quebranto gloria a ti saldrá y todos podrán ver tu gran poder. Todo haces nuevo otra vez. Todo es hecho nuevo otra vez. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Envías tu gloria y transformas nuestro ser. Tu río brota y nos haces renacer. Bueno, y ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa musical y seguimos, como yo les decía, antes de ir a la pausa vamos a ver las exhortaciones apostólicas que ha escrito el Papa. Una de las exhortaciones es Evangelum Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Esta fue escrita el 24 de noviembre del 2013 y aborda los problemas y riesgos del mundo actual, donde triunfan el consumismo y el individualismo que aíslan las conciencias
y no dejan espacio a los demás, convirtiéndolo en un lugar de injusta desigualdad. Establece las claves para arraigar y desarrollar el bien, comunicación de la experiencia de verdad y belleza, la alegría de evangelizar y el derecho de todos a recibir el anuncio del evangelio junto al deber de todo cristiano de realizar el anuncio sin excluir a nadie. Es muy interesante, así que los invito también a leerla. Bueno, otra de las exhortaciones que hizo fue con motivo del Sínodo de la Familia, que es la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia sobre el amor en la familia, que fue publicada el 19 de marzo del año 2016. Es un documento extenso, consta de 325 párrafos y una oración conclusiva dirigida a la Sagrada Familia. La realidad presenta en ella la realidad de los desafíos de la familia y la mirada puesta en Jesús, la vocación de familia. Y yo dije que no iba a hacer comentarios, pero hay cosas bien concretas sobre el vivir en familia. Léansela. Eso. Bueno, luego está la exhortación apostólica Gaudate et Exsultate, ¿ya? Que es sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo. Desarrolla con estilo llano y directo, dice el Papa, ¿cierto?, la noción de santidad como llamado personal a la configuración con Cristo, mediante la participación en sus actitudes profundas, o sea, las bienaventuranzas, ¿cierto?, y de la práctica del discernimiento, ¿ya?, que es súper importante, ¿cierto?, en la vida de todos y todas los cristianos. Entonces, el llamado a la santidad hoy en día en el mundo contemporáneo la encuentran en Gaudate et Exsultate. Así es, y luego escribió exhortación apostólica postsinodal, también Crispus Vivit, firmada el lunes 25 de marzo del 2019 en la Santa Casa de Loreto y dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios en forma de carta. Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Por lo tanto, las primeras palabras que quiero dirigir a cada joven cristiano son: Él vive y te quiere vivo, anuncia el Papa Francisco. Otra exhortación es con motivo del Sínodo de la Amazonía y es la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía, al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad, publicado el 2 de febrero del año 2020, también un documento relativamente reciente. Y los principales temas tratados es la inculturación de la fe, la atención pastoral de los indígenas y la celebración de los sacramentos cuyo centro es la Eucaristía. Este fue específicamente sobre lo que es Amazonía. Exacto. Y bueno, y luego vienen las cartas apostólicas, ¿ya? Quizá no las alcancemos a ver todas porque me están diciendo que está a punto de acabarse el tiempo, ¿ya? Pero las cartas apostólicas, la primera es, o sea, la que está más cercana a nosotros en tiempo, no en orden de atrás hacia adelante, sino que la última que sacó el Papa es Patris Corde, con motivo del 150 aniversario, ¿cierto?, de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Esto fue el 8 de diciembre del año 2020, ¿cierto? El objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes como también su resolución. El Papa concluye la carta apostólica proponiendo la siguiente oración: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, y con ¿cierto?, con esta carta nos invita al año de San José, para reconocer, ¿cierto?, las bondades y las maravillas de San José en la Sagrada Familia. Así es, pues también se nos acabó el tiempo, así que vamos a hacer nuestra última pausa y estamos con ustedes. En la sombra de tus alas yo puedo descansar, y justo aquí en el silencio me vuelves a encontrar. Yo sigo el ritmo de tu corazón, soy atraído por tus lazos de amor. Si estás conmigo ya no tengo que temer, pues tú nunca me abandonarás.
Y en el hueco de tu mano yo encuentro mi hogar. Y justo aquí, en lo secreto, tú me vuelves a encontrar. Yo sigo el ritmo de tu corazón. Soy atraído por tus lazos de amor. Si estás conmigo ya no tengo que temer, pues tú nunca me abandonarás, no me abandonarás. Y sigo el ritmo de tu corazón, a donde sea que voy, sé que vas conmigo. Y sigo el ritmo en mi interior, a donde sea que voy, sé que vas conmigo. Yo sigo el ritmo de tu corazón, soy atraído por tus lazos de amor. Si estás conmigo ya no tengo que temer, pues tú nunca me abandonarás, no me abandonarás. Bueno, ya estamos de vuelta en nuestros últimos minutitos que nos quedan para ir concluyendo sobre todos los documentos del Papa Francisco que ha escrito. Estamos nombrando algunos, y en esta ocasión estamos en las cartas apostólicas. Cuéntanos, Cristian. Sí, oye, le pedimos disculpas a la gente, no alcanzamos a hacer mucha introducción a cada carta, ya, así que las vamos a nombrar, pero obviamente con el compromiso de que en algún momento vamos a volver, ¿cierto?, a este tema que es súper interesante, ¿ya? Bueno, las otras cartas, ¿cierto? Por ejemplo, el 30 de septiembre del año 2020, el Papa escribe Scripturae Sacrae Affectus, ¿ya? Que va, ¿cierto?, dentro del centenario de la muerte de San Jerónimo, ¿ya? Y que tiene que ver con la Sagrada Escritura propiamente tal, ¿ya? Antes de eso, ¿cierto?, la carta apostólica Admirabile Signum, ¿ya? Y que va con motivo, ¿cierto?, de la Navidad del año 2019, y esta es una invitación a cuidar y valorar esta costumbre navideña del de adornar las plazas, ¿cierto?, y de volver a poner, ¿cierto?, los Belén, los pesebres que nosotros conocemos en Chile. Antes de eso, el 30 de septiembre del 2019, está la carta apostólica en forma de motu propio, que es la Aperuit Ilis, con la que se instituye el Domingo de la Palabra de Dios, ¿ya? Antes de eso está también la carta apostólica Vos Etis Lux Mundi, ¿ya? Que significa que no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte, ¿ya? Y por tanto, vuelta al tema de la luz, ¿cierto? Es Cristo. Y antes de eso, el 20 de noviembre del 2016, la carta apostólica Misericordia et Misera, ¿ya? En esta carta el Papa habla de vivir y celebrar la misericordia en los sacramentos de la Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos y matrimonio, en la palabra de Dios, en diversas iniciativas eclesiales, en consolar a los demás, en el silencio y en las obras de misericordia. Y pegadito, ya antes, para alcanzar a nombrar al menos, la bula, ¿cierto?, del Año de la Familia, que ya decíamos, ¿cierto?, convocación al jubileo extraordinario la bula de convocación al jubileo extraordinario de la misericordia, ¿cierto?, el 11 de abril del año 2015, ¿ya? Y el último escrito, así como el más fresquito en este momento que tenemos, es, o uno de los últimos, ¿ya?, es una reforma que hace el Papa sobre las sanciones penales de la Iglesia, ¿ya?, y que tiene como fecha el 1 de junio del año 2021. Así que eso más o menos para que tengamos un contexto de todo, y esto es una parte de lo que él ha escrito. Y también recordar que él escribió, digamos, en este último tiempo la oración a la Virgen María y a San José,
por la pandemia, ¿cierto?, del coronavirus. Él hace 2 oraciones a la Virgen y a San José al respecto. Y bueno, y los invitamos a leer algunas o todas, ojalá todas. Nosotros hemos leído parte de todas, hemos leído un poquitito, hemos comentado en alguna oportunidad algunas, y yo creo que es bueno vamos a volver a recordar algunas porque todas son actuales, aunque se hayan escrito hace varios años, pero todas nos dicen algo el día de hoy. Así que invitarlos a que las puedan leer. ¿Algún mensaje, Marigen? Recordarles que este documento está en la página del Vaticano, y también recordarles que tenemos nuevo obispo electo. Entonces, motivar a todas las personas para que el 15 de julio nos acompañen a través de Radio Estela Maris, a través de las redes sociales del Obispado de Valparaíso. A las 11 de la mañana se va a celebrar la misa en que asume él ya como obispo propiamente tal. Hay una serie de actividades durante ese día y el día siguiente, que también va a haber una misa desde el santuario de Los Vázquez, que es nuestro principal santuario aquí también en nuestro país. Entonces también invitarlos a que recen también todo este tiempo de preparación también para la llegada del nuevo obispo. También rezar por don Pedro, que va a tener un destino que todavía nosotros no lo sabemos, pero solamente Dios lo sabe, y supongo que el Papa también. Así que también pedir por ellos dos y motivarlos a que se conecten ese 15 de julio a las 11 de la mañana, porque vamos a estar con una transmisión especial también para transmitir esa ceremonia desde la Iglesia Catedral de Valparaíso. Así es, ahí vamos a estar, ¿cierto?, todos esperando darle la bienvenida a nuestro nuevo obispo y despedir, por supuesto, al administrador apostólico que tuvimos hasta hoy día. Bueno, y se nos acabó el programa, pues, desgraciadamente. Así que muy buenas noches, muchas gracias por la sintonía y hasta el próximo jueves. Chao, buenas noches. Que estén bien, descansen también. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir.